¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Miren, vamos a hablar un poquito sobre las técnicas básicas que ustedes deben de conocer sobre cálculos en Excel, que de pronto son muy útiles y al menos hay que saber lo básico. Así es que el propósito de este video es meternos en la parte operativa, es decir, cómo se hacen los cálculos. No vamos a utilizar mucho tiempo para la explicación de resultados. Se asume que el estudiante sabe algo de eso, así es que nos vamos a meter exclusivamente en la parte del tipo de funciones que se pueden utilizar, en lo que consideraríamos operaciones o funciones básicas. Les voy a compartir el archivo que voy a estar utilizando para esta explicación. En realidad lo que voy a estar haciendo, es, voy a estar utilizando una mezcla de proyecciones de este tipo, donde hay textos, y voy a tratar de ilustrarlo empleando un ejemplo específico en Excel. Este ejemplo corresponde con una base que yo les he compartido en sus correos, y entonces espero que cuando vayan estudiando y estén viendo este video, vayan parando lo necesario el video para que vayan verificando y ejercitando el uso de las funciones matemáticas básicas que vamos a estar describiendo. Esa es la manera como vamos a estar trabajando. Por lo tanto, no me voy a enfocar en las interpretaciones de lo que estamos obteniendo, sino me voy a enfocar principalmente en el tipo de funciones, operaciones que se pueden hacer en el Excel, que como ustedes se darán cuenta, son operaciones básicas y racionales, ¿verdad? En realidad, cuando tenemos una base de datos en Excel, recuerda que una base de datos como las que tú vas a estar utilizando y que el profesor te comparte, cada columna se asocia a una variable. Y los datos de una columna son los datos de una muestra sobre esa variable. Así es que todos los datos, desde el primero hasta el último sobre esa columna, son los datos de la muestra. Y al ver una columna y sus datos, uno sabe que debe de contar el tipo de información. Esa es una de las operaciones básicas. Aprender el conteo, que es uno de los términos que aparece aquí. ¿Qué puedes contar? ¿Cuántas celdillas en esa columna tienen números? ¿Cuántas no tienen nada? Están en blanco. ¿Cuántas tienen una palabra específica? Ese tipo de conteos son importantes y muchas veces nos permiten detectar cuántos datos hay de cierta categoría. Pueden ser numéricos o pueden ser datos que no son numéricos, sino simplemente categóricos, ¿verdad? Y obviamente tenemos que aprender de cada columna asociada a una variable específica lo que se llaman los estadísticos descriptivos básicos. ¿Qué significa eso? En cada columna que de alguna manera contiene los datos de la muestra de esa variable, hay que saber cómo está descrita esa información. Y los estadísticos descriptivos te ayudan a tratar de entender qué tipo de información es la de esa muestra. Así, por ejemplo, en los estadísticos descriptivos, obviamente un dato importante es el tamaño de la muestra, cuántos datos hay en la muestra, ¿verdad? Sí, otro estadístico descriptivo importante es el promedio o la media. Pero hay otros también como la mediana, la moda, los cuartiles, el rango, una serie de características que te ayudan a entender cómo es o cómo está la información asociada a esa muestra. Eso lo veremos también en este video. Por eso aparece aquí el término de estadísticos descriptivos, ¿verdad? Y luego al final vamos con el ejemplo, la misma base de datos, vamos a ilustrar cómo se estimaría un parámetro mu.
que está relacionado con variables poblacionales de escala. Y también veremos cómo se estimaría un parámetro P relacionado, como tú sabes, con variables categóricas. Eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de este video. Y este es el tipo de información del ejemplo específico que vamos a tocar. Yo te voy a mostrar el ejemplo en su momento, que está en Excel. Pero vamos a ver algunas variables de escala, es decir, sus valores son cantidades, ¿verdad? Tenemos 3 variables. Este tipo de información se obtuvo al aplicar ciertos cuestionarios a los estudiantes de la universidad. Y esto representa la cantidad de horas de trabajo para aquellos que informaron tenían un empleo. Y esta es la cantidad de días a la semana. Obviamente se miden ambos conceptos, son variables de escala. Esta es una variable que se obtiene con cierto procedimiento a partir de otras, que son estas que están acá en esta parte, asociadas a un concepto llamado escala de Likert, que en su momento lo voy a explicar un poquito más. Total que tenemos en nuestro ejemplo, nos vamos a encontrar 3 variables de escala. Y estas variables nos permitirán hablar de cualquier cosa asociada precisamente con esta clase de variables. Y nos vamos a encontrar con una variable categórica, la IF, que se refiere a los ingresos de las familias. En el cuestionario se le preguntó a cada estudiante cómo se autopercibía en términos del ingreso medio de su familia. Si como ingreso bajo con una B, ingreso medio con una M o ingreso alto. Así es que en esa columna de la IF tenemos letras como la A, ¿verdad? La B, la M, ¿sí? Y luego tenemos 3 variables que de alguna manera se asocian a la escala de Likert. La escala de Likert es una escala muy utilizada y ustedes se la van a encontrar mucho en los ejercicios que yo les voy a solicitar. Este tipo de información sale cuando el estudiante o la persona que contesta un cuestionario, él tiene 5 opciones para contestar una afirmación. Le hacen una afirmación, por ejemplo, en la columna I2 se asocia a cierta afirmación, es la variable I12. ¿Cuántas opciones tiene la persona para contestar? 5. Totalmente en desacuerdo, se asocia con el -2. En desacuerdo, se asocia con el -1. Ni acuerdo ni desacuerdo, se asocia con el 0. De acuerdo, se asocia con el 1. Y totalmente de acuerdo, se asocia con el 2. Cuando las personas que contestan el cuestionario contestan de esa manera, están contestando según lo que nosotros llamamos la escala de Likert. Bueno, tenemos entonces de ese tipo de variables, es decir, tenemos 3 columnas con ese tipo de información, ¿verdad? Nos vamos a encontrar que muchas personas contestaron ese cuestionario, ¿verdad? Esto se relaciona con la cantidad de filas de la base de datos. Te vas a encontrar que son 447, un buen número, ¿de acuerdo? Y bueno, las variables de escala, como ya se mencionó, es la cantidad de horas para las personas que dicen trabajar, la cantidad de horas de trabajo por día. Otra variable de escala es la cantidad de días. Otra variable de escala es una que se calcula a partir de las variables asociadas a la escala de Likert. Se calcula esta variable con cierto patrón, cierta fórmula, que no tiene sentido que en este momento lo discuta, ¿verdad? Y bueno, nos vamos a encontrar en el ejemplo la variable categórica asociada con la columna IF, ingreso de las familias, y te vas a encontrar ahí que esa columna está formada por letras A, de ingreso alto, letras B, de ingreso bajo, letra M, de ingreso medio. ¿Sí? Y bueno, las variables I12, I13 y 37 se relacionan con datos
asociados a la escala de Likert, como ya se ha mencionado. Aquí se escribe el tipo de respuestas que vas a encontrar en cualquiera de estas tres columnas, ¿verdad? En cualquiera de las columnas te vas a encontrar que solamente existen esta clase de datos, son 5 opciones numéricas. El 2 para totalmente de acuerdo, el 1 para de acuerdo, el 0 para ni acuerdo ni desacuerdo, el -1 para desacuerdo y el -2 para totalmente en desacuerdo. Estos son los valores que escogimos en esa base de datos. Aclaro que se pudieron haber utilizado otros números, pero para la base de datos que estamos ejemplificando, esos son los valores asociados a las 5 posibles respuestas en esta escala de Likert. Muy bien, antes de empezar a hablar de la manera como se cuenta, ¿verdad? Voy a mostrarles la base de datos para que de alguna forma podamos reconocerla, ¿verdad? La base de datos Excel. Miren, esta es la base de datos. Los términos están en suficiente tamaño de tal forma que la puedan ver, pero me voy a ir al inicio, la parte superior de la base de datos. Esta es la primera fila, si ustedes pueden observar. La primera fila no tiene datos, solamente tiene identificaciones. Aquí está la columna de la cantidad de horas de trabajo por día. Esta es la cantidad de días. Y esta es la columna relacionada con el ingreso de las familias según la autopercepción de cada estudiante. Esta fila, por ejemplo, son las respuestas o se asocia a las respuestas que dio el estudiante que de alguna manera contestó la primera encuesta asociada a los datos que aquí se muestran. Y bueno, otro estudiante, ¿verdad? Contestó el mismo cuestionario y estas son sus respuestas, ¿verdad? Y bueno, hay 447 filas relacionadas con datos, es decir, la última fila tiene que ser la 448, porque la primera fila, como se pueden dar cuenta, se utiliza para identificar las variables. Como ustedes pueden observar, la columna de las horas de trabajo tiene números, cantidad de horas que se trabajan por día para la persona que contestó, que se asume que son los que tienen un empleo en el momento de contestar. Pero también hay celdas en blanco que de alguna manera estas personas se asume que no trabajan, ¿verdad? Y bueno, una pregunta importante sería cuántas personas contestaron. Eso lo vamos a poder ver cuando empecemos a ver cómo se hace el conteo de datos numéricos. Aquí también podríamos contar cuántas personas en esta columna contestaron. Déjenme mostrarles la parte final de la base de datos para que verifiquen cuántas filas hay. Bueno, aquí se puede ver que esta es la fila 448, pero considerando que la primera fila se asocia a información de identificación, por lo tanto, en realidad son 447 encuestas asociadas a 447 personas, ¿verdad? Muy bien. Voy a seguirles mostrando desde la parte superior las diferentes variables. Aquí tenemos la variable relacionada con los ingresos familiares. Obviamente las personas contestaron de esta manera, ¿verdad? Con este tipo de letras, B para ingresos bajos, M para ingresos medios, según la autopercepción de la persona que estaba haciendo el registro, ¿verdad? Y una que otra persona se autopercibe como de ingresos familiares altos. También, no tanta persona, pero sí existen, se autoperciben como de ingresos familiares bajos, ¿verdad? Así es que una pregunta interesante sería, bueno, ¿cuántos se autoclasificaron con ingresos bajos? ¿Cuántos se autoclasificaron con ingresos altos? ¿Cuántos se clasificaron con ingresos medios? Ahí tendremos que aprender cómo se hace el conteo, ¿verdad? Y luego vamos a pasar a las otras variables que estamos considerando. Estas variables asociadas a 3 columnas se relacionan, los datos están relacionados con la escala de Likert, cosa que ya se ha explicado. Por lo tanto, nos interesaría saber, por ejemplo, cuántos datos hay. A lo mejor hay blancos, ¿verdad? Y habría que identificarlos. Pero también nos podría interesar, por ejemplo, en esta columna, ¿cuántas personas contestaron con el -2? Es decir, con totalmente en desacuerdo. ¿Cuántos con el -1? O sea, en desacuerdo. ¿Cuántos con el 0? Es decir, ni acuerdo ni desacuerdo. ¿Cuántos con el 2 positivo? Es decir,
totalmente de acuerdo. Ese tipo de conteo lo podemos hacer tanto para esta columna como para cualquiera de las otras dos, ¿verdad? Podríamos hacer esa clase de conteo. Esta variable es una variable de escala. Como se pueden dar cuenta, los números son diferentes. Aquí también podemos contar cuántos datos hay. Podemos calcular otros indicadores descriptivos de la muestra asociada a estos datos. Muy bien. Me voy a ir a la parte del conteo específico y de alguna manera lo que voy a hacer es, les voy a compartir, ¿verdad?, el listado de esta clase de conteos, ¿verdad? Este es el tipo de conteos que vamos a estar viendo y que vamos a ilustrar ahorita en la base de datos Excel. Esto nos ayuda, fíjate, si tú quieres contar en una columna cuántos datos numéricos hay, tienes que usar esta función. Si se dan cuenta en el ejemplo que yo les proporcioné, que ustedes tienen en su correo y que yo les sugiero que al estar viendo este video tengan ahí disponible ese archivo. Y bueno, se darán cuenta que el conteo se hizo abajo de la base de datos. Bueno, en su momento el profesor creyó que era conveniente ponerlo ahí, pero puede ser que una persona hubiera decidido contar y poner el conteo en la parte superior, ¿verdad? Así es que solamente tienes que hacerlo de manera razonable. Y bueno, por ejemplo, aquí en cierta celdilla, en la parte inferior, se está tecleando esto. Siempre en la celdilla donde vas a poner un conteo, pones el igual. Y empiezas a escribir contar. Y bueno, el Excel es tal que te empieza a dar opciones de contar, pero hay varias, ten cuidado. Si quieres conteo de datos numéricos, tienes que poner una cosa como esta. El Excel lo que te va a pedir es el rango. El rango es este. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se detecta el rango? Localizas en esa columna una de las celdillas extremas, la que está en la parte inferior o en la parte superior, y recorres todo el rango hasta el final. Y de manera automática el Excel te va poniendo el rango correcto. Cuando ya llegas al final, cierras el paréntesis y de alguna manera en la celdilla que escogiste, ahí va a aparecer el conteo. Esto se usa entonces para hacer conteos de celdillas que tienen números. Si te das cuenta, este conteo está en la columna C, este está en la columna D, y este que está en la columna D va desde la segunda fila hasta la 448. Son 447 celdillas asociadas a nuestra base de datos. Fíjense que esta instrucción tendrías que darla a esta que estoy señalando. Esta es una instrucción ya diferente. Puede ser que te interese conocer la cantidad de blancos, es decir, donde no está nada absolutamente. Lo que tú tienes que hacer es empezar a teclear el igual y contar punto blanco. Escoges eso, ¿verdad? Y el Excel te va a pedir el rango. Igual, sitúas tu cursor en la primera celdilla donde está el primer dato y te vas hasta el último, o lo puedes hacer al revés, donde está el último dato que te interesa hasta donde está el primero en esa columna, y entonces de manera automática queda definido el rango. Cierras el paréntesis y el Excel hace el conteo de la cantidad de blancos. Este es un conteo que se hace, es un conteo condicionado a que sea blanco. Observen este otro, recuerden ustedes la variable de IF, ingreso familiar. Los estudiantes se clasifican como A, como M, como B. Una cosa que te interesaría tal vez conocer es cuántos contestaron A. Entonces, en la celdilla donde quieres hacer el conteo, pones el igual y usas este, que es una función condicional. Se escribe así, contar.si de sí, ¿verdad? Y luego el Excel te pide el rango, nada más tienes que tener cuidado qué es lo que quieres que cuente. Y aquí, entre estas comillas, le pones la A, que significa que quieres contar aquellas celdillas que tiene la letra A. Sin las comillas, no se va a realizar ningún conteo, ¿de acuerdo? Esto sería, por ejemplo, si estás tratando de contar cuántas M's hay en la columna, ¿verdad? Es un razonamiento similar. Están relacionadas ambas con la columna E, ¿verdad? Desde la celdilla 2 hasta la 448. Pero aquí en esta celdilla estás intentando contar el número de letras A.
y aquí estás intentando contar el número de letras M. Esta también es condicional, si lo puedes ver. Esta también es condicional. Pero, ¿qué está pasando? Esto está relacionada con una variable que tiene conexión con la escala de Likert. Estás tratando en cierta celdilla, quieres poner el resultado de un conteo. Pones el igual, contar, es un contar condicionado, te pide el rango, defines el rango con tu cursor, pero quieres contar cuántos menos 2 existen. Pones el menos 2, cierras el paréntesis y la función contar condicionada que estamos escribiendo te cuenta cuántos números menos 2 existen. Este es algo parecido, ¿verdad? Pero te va a hacer el conteo de cuántos ceros hay. Esto es verdaderamente importante porque te va a permitir contar los tipos de respuestas. Si ya sabes cuántas A hay, cuántas B, cuántas M, también podrías calcular la proporción de A, la proporción de B, la proporción de M. Eso lo tendrías que hacer con una división, obviamente, ¿verdad? Y también podrías calcular la proporción de respuestas menos 2 en esa columna, o la proporción de respuesta 0, que sería el número de respuestas 0 sobre el total de respuestas en esa columna, ¿verdad? Muy bien, me estoy enfocando en los resultados que les voy a mostrar exclusivamente en el procedimiento, no me estoy enfocando en interpretar los resultados. Tú tienes que ser capaz de interpretar los resultados porque tablitas de números o de resultados sin interpretaciones no son análisis. Es muy importante la información numérica, pero también es igualmente importante la interpretación de los datos. Y eso solamente tú la puedes hacer, no te la va a hacer ni el Excel ni el SPSS. ¿De acuerdo? Entonces, se vuelve a hacer hincapié en que estamos en la parte operativa de cómo utilizar este tipo de rutinas o procedimientos o funciones de cálculo. Voy a mostrarles en el Excel cómo estamos haciendo esta operación del conteo. Y bueno, para eso voy a cambiar al Excel, ¿verdad? Para poderles comentar sobre el conteo de ese tipo de cantidades. Esta es la parte superior de la base de datos. Me voy a pasar a la parte inferior. En este momento lo estoy haciendo. Y bueno, si se dan cuenta, yo he colocado la información que quería encontrar, la he colocado en la parte inferior de la base de datos. Como les dije hace unos instantes o hace unos minutos, bien se pudo haber puesto en la parte superior. Hay que usar solamente el sentido común. Por ejemplo, para esta columna que es de las horas de trabajo por día, estos datos que están aquí, el sentido común me dice que estos datos están asociados con esa columna, ¿verdad? De igual manera, estos datos los estoy asociando, obviamente, con esta columna, ¿verdad? Y esto que está relacionado con la variable IF, ingreso de las familias, está relacionado con esto que está acá. Muy bien. Y luego tenemos otras variables en esta base de datos en la parte inferior. Tenemos las variables relacionadas con información del tipo de escala de Likert, que ya les he mencionado. Son las variables I12, I13 y 37. Bueno, obviamente estos datos que están aquí, que estoy señalando, se asocian a esta columna, o sea, a esta variable. Y estos se asocian a esta. Es decir, existe una cierta lógica en la manera como vas organizando tu trabajo. Me voy a enfocar en tratar de hablar sobre el conteo, porque esa es la parte que estamos desarrollando en este momento, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, me voy de la parte izquierda y vamos a empezar con esto, ¿verdad? Con la cantidad de horas de trabajo según lo que registran los estudiantes, que recuerden que son 447 estudiantes, pero no todos registran información de horas de trabajo en una empresa. Así es que los que están en blanco asumimos que son estudiantes que no trabajan. Tal vez algunos de ellos trabajan, pero no registraron la información. Por lo tanto, nos interesa saber cuántos estudiantes registraron la información, es decir, dicen que están trabajando. Y lo que tienes que utilizar es el conteo de números. ¿Cuántos en la casilla, en esta columna,
desde aquí hasta la parte superior, que está en la fila 2, cuántas celdillas sí tiene número. Eso se logra con el conteo que ya hemos mencionado. Si están observando, aquí estoy mostrándoles en esto que estoy subrayando. Le quito ahorita la sombra para que lo vean más claramente. Tienes que utilizar en esta celdilla la función contar. Le das el rango apropiado, que va obviamente desde la celda que está en esta posición hasta la primera. Y el Excel lo que hace, al meter esa función, lo que te hace es contar cuántas celdillas tiene número y de alguna forma te da el resultado de 240. Quiere decir entonces que, según esto, hay 240 estudiantes en esa muestra que registraron el dato de cuántas horas de trabajo realizan por día. Algo parecido puedes hacer para la cantidad de días a la semana que se asocia con los datos de esta columna. Si los registros dicen que son 238, ¿verdad? ¿Qué otra cosa puedes calcular? Bueno, de momento no me voy a meter todavía en estos indicadores porque vienen un poquito más después la explicación, pero este es el tipo de conteo que me interesaría hacer para estas dos variables, que son variables de escala, pero para esta variable, que es una variable categórica, donde como ustedes ya entienden, hay tres tipos de resultados, A, B y M. Nos interesaría contar cuántas A, cuántas B, cuántas M y cuántas en blanco. Bueno, eso lo representamos acá en esta parte. Si empiezas a ver, aquí tenemos en esta celdilla cuántas en blanco de la columna E, cuántas tienen A, cuántas tienen B, cuántas tienen M. ¿Cómo hacemos? Fíjate, para contar la cantidad de blancos lo que haces es usar una función que ya se había descrito hace unos minutos, que se indica aquí, contar punto blanco. Así es que el Excel te va a aparecer ahí, te da las opciones. Ten mucho cuidado porque te puede dar otras opciones que son totalmente distintas y sabrá Dios qué cosa vas a sacar. Tiene que ser esta. Entonces le escoges, le das doble clic y ¡pa! Lo que va a hacer es que de alguna manera te va a pedir el rango, estableces el rango. Una vez establecido el rango, cierras el paréntesis y ya, te da el resultado, te dice 5 en blanco. ¿Entiendes? Igual puedes hacer el conteo para ver cuántas letras hay en esa columna. Recuerda que esta es la variable IF de ingreso de la familia. Vamos a ver cuántas personas se autoclasificaron como de ingresos altos. Observa esto, se usa la misma función, es una función de conteo pero condicional. Se escribe así, contar.si. Te pide el rango, lo das, pero tienes que poner a la derecha, después de la coma, entre comillas, tienes que poner lo que quieres contar. Es una palabra en realidad de una sola letra, es la A mayúscula, ¿verdad? Y entonces lo que tienes que hacer es simplemente establecerla, cerrar el paréntesis y el Excel lo que hace es que te da el conteo de número de celdillas que tiene la A, por lo tanto son 14. Algo parecido haces para la B, ¿verdad? Y hay 74. Algo parecido haces para la M, hay 353. Este es el tipo de respuesta mucho más frecuente, ¿verdad? En las 347, perdón, en las 447 encuestas que se aplicaron. De las 447, 353 personas se están autoevaluando en términos del ingreso de su familia como ingreso medio. Muy bien, estos datos son importantes, primero porque si los sumas, tendrás el total de personas que registraron respuestas. Así es que la suma de este y de este te va a dar el total de personas que contestaron. Obviamente, para encontrar la suma no lo vas a hacer con una calculadora, sino haces la suma en Excel, sumando a través de suma de celdillas. Eso se hace, por ejemplo, aquí en nuestro caso, aquí donde estoy señalando. Si ves, está la suma de tal celdilla a tal celdilla, es desde aquí hasta acá, es lo que estoy indicando. Lo señalas, abres el paréntesis, pones suma, se abre el paréntesis, te pide el rango, defines el rango con el cursor desde aquí hasta acá, cierras el paréntesis y te va a sumar todos estos datos. Te da que son 446 los datos en esa columna asociadas, los datos con celdillas en blanco, celdillas con A, celdillas con B, celdillas con M. Y bueno, podrías avanzar un poco más, te podrías preguntar qué proporción
¿verdad? De las personas que contestaron, qué proporción se autoevalúan con ingresos familiares altos. Eso es simplemente el 14 dividido sobre la cantidad de personas que hicieron la respuesta, que son 446. Igual, para calcular la proporción de A, no lo vas a hacer con tu calculadora. Si lo haces a nivel de celdillas. Como te puedes dar cuenta, está un dato sobre el otro, considerando lo que estás tratando de calcular. Lo mismo haces para las proporciones de las respuestas B y las proporciones de M. Si te das cuenta, el 79% de las personas, un poquito más, contestaron según la letra M, es decir, se autoperciben como de ingresos familiares medios. Esto es lo que te puedo comentar sobre el conteo de las A, de las B, de las M, y por lo tanto ese conteo te permite calcular las proporciones de ese tipo de datos. Ahora nada más nos hace falta otra clase de conteo que está relacionado con las tres últimas variables que tenemos aquí. Esta clase de variables son verdaderamente importantes porque en los análisis que tú vas a hacer te vas a encontrar con variables donde la información es de tipo de Likert. Por lo tanto, al hacer el conteo, tú lo que podrías contar es cuántos datos numéricos hay. Y bueno, por ejemplo, aquí para esta columna, para la columna J, es decir, para la variable I12, usas la variable conteo, que está aquí descrita en esta parte, contar en el rango apropiado, que va desde aquí, donde estoy señalando, hasta el primer dato, que está en la segunda fila. Cierras el paréntesis y el Excel te escribe que son 446. Lo mismo haces para las otras variables, es decir, para las otras columnas. ¿Por qué no da lo mismo? Seguramente algunas personas no registraron respuesta, ¿verdad? Muy bien, todavía no me meto en la media y mediana porque esos son de alguna manera estadísticos descriptivos que todavía no estoy abordando. Estoy solamente en la parte del conteo. Para estas tres variables, ¿qué otra cosa podríamos contar? Bueno, ¿cuántas respuestas menos 2 hay en la columna que me interese? Por ejemplo, en la J, ¿verdad? ¿Cuántas respuestas menos 2 hay? ¿Cuántas menos 1? ¿Cuántas 0? ¿Cuántas 1? ¿Cuántas 2? Aquí, por ejemplo, en esta celdilla para la columna J, es decir, para la variable I12, estoy queriendo contar cuántos números menos 2 hay. ¿Eso cómo se hace? Muy parecido al conteo de la A, de la M y de la B. Es un conteo condicional que se escribe así, igual a contar, punto, sí. Te pide el rango, lo detectas con el cursor, pero lo que quieres contar, según lo que se muestra aquí, cuántos menos 2 hay en ese rango. Cierras el paréntesis y te dice que son 174. Algo parecido haces para el menos 1, resultan ser 102, para el 0 resultan ser 75, para el 1 asociado al de acuerdo, para el 2 asociado al totalmente de acuerdo, solo son 36. Te puedes dar cuenta que en esta columna las personas tienden a estar en desacuerdo. La respuesta más numerosa se asocia al menos 2, es decir, la opinión de que está totalmente en desacuerdo con respecto a la afirmación de la variable I12 relacionada con la columna J. ¿De acuerdo? La menos numerosa es la relacionada con el 2, totalmente de acuerdo. No me meto mucho más en esto porque solamente estoy explicando la mecánica, pero la interpretación de los datos va a ser una cosa muy importante cuando tú hagas el análisis específico de una variable específica en un problema específico, ¿de acuerdo? ¿Y para qué te va a servir cuántos números menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 hay en esta columna para la variable I12? Ah, bueno, eso te va a servir para calcular las proporciones. Y la lógica de las proporciones es similar a las proporciones para A, para B y para M que ha sido explicada con anterioridad. Si se dan cuenta, aquí además están calculando las proporciones desfavorables a la afirmación, que son estas, sumadas las proporciones, te da esto, y las proporciones favorables son estas que tienen color, sumadas te da esto. Son para las tres variables, para la I12, para la I13 y para la I37, es decir, para las columnas J, K y L. Es la manera como están contestando las 447 personas que contestaron los cuestionarios. Esto es lo que les puedo contestar sobre el conteo. El conteo te permite saber cuántos tipos de respuestas hay, además te permite calcular
las proporciones de los tipos de información, ¿verdad? Te voy a compartir el siguiente apartado de la información relacionada, ¿verdad?, con los estadísticos descriptivos. Ya estuvimos hablando del conteo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué nos interesaría, por ejemplo, digamos, de la variable cantidad de horas de trabajo por día? Bueno, ¿cuánto es el promedio de esa muestra, verdad? Aquí, por ejemplo, está el promedio, ¿verdad?, en la columna J, y este es el promedio en la L. Si te das cuenta, tienes que definir el rango. Y con esta función promedio, escrita de esta manera el rango correctamente, el Excel lo que hace es que te da el promedio numérico. Ese es un dato muy importante. Para ti en las pruebas de estadística inferencial 2, eso corresponde con la X con raya, es decir, la media de la muestra, ¿verdad? También le puedes pedir, bueno, para el mismo rango, por ejemplo, en la columna J de la celdilla 2 a la 448, ¿verdad? ¿Cuánto es la mediana? Cuando hablas de mediana estás pensando que los datos están ordenados en una secuencia que va del menor dato al mayor dato, y la mediana se asocia con aquel dato que está relacionado con el 50% de la información en esa secuencia ordenada, ¿verdad? No hablo sobre esto porque no es el asunto en este video. Se tienen las medianas para la columna J y la columna L, también la muda. ¿Qué es la muda? En este rango que va en la columna J desde la celdilla número 2, es decir, de la fila 2 hasta la fila 448, la muda representa aquel dato numérico que aparece mucho más frecuentemente, ¿verdad? Así es que ahí te va a aparecer un número que es el número que aparece con mayor frecuencia. Como son números los que estamos hablando, porque estamos hablando de alguna manera de variables que se miden, también les puedes pedir la desviación estándar, que se pide de esta manera. Ten cuidado porque hay varios tipos de desviación estándar. Tienes que utilizar esta, es la desviación que tú necesitas para de alguna manera utilizar las pruebas que se están estudiando en las técnicas de estadística inferencial 2, ¿de acuerdo? Y por cierto, esta clase, digamos, de estadísticos descriptivos, los puedes aplicar para variables de escala, pero también para variables asociadas a escalas de Likert. ¿Por qué en las escalas de Likert también puedes usarlas? Porque son números, -2, -1, 0, 1 y 2. Así es que puedes calcular el promedio de la columna, la mediana, la muda, y también puedes calcular la desviación estándar. Muy bien, este es el cuartil número 1, esto es lo que tienes que escribir, escribes el rango apropiado, y bueno, si le pones el 1 significa que el Excel te va a dar el cuartil 1. ¿Qué significa? Para el Excel se acomodan de manera ordenada de la menor al mayor los datos, y el cuartil 1 se asocia con un dato relacionado con el 25% de la información desde el inicio de forma creciente hasta donde está el dato relacionado con el 25% de los datos en esa secuencia creciente y ordenada. Esto es lo que tendrías que escribir para el cuartil 2, que obviamente el cuartil 1 se asocia con el 25%, el cuartil 2 se asocia con el 50%, es equivalente a la mediana. El cuartil 3 se asocia con el 75% de los datos en secuencia ordenada y creciente. Te va a dar un número. Ese número en esa secuencia corresponde con un número que se encuentra precisamente en esa posición. Una posición donde en esa secuencia ordenada creciente, en ese número está el 75% del total de la información. Ese es el cuartil 3. ¿De acuerdo? Es información de tipo descriptivo. Muy bien. Esta es la información que de alguna manera se calcula en el Excel. Se las voy a comentar rápidamente. Les voy a compartir la información correspondiente en el Excel, ¿verdad? Y aquí se encuentra la información, observen. Bueno, recuerden que esta es la columna de las horas de trabajo, esta es la columna de la cantidad de días a la semana, esta es la columna de los ingresos familiares.
Pero ahora estamos metidos con estadísticos descriptivos de cada muestra. La media, se utiliza la función que te estoy mencionando. La mediana, tienes que definir el rango, obviamente. La moda te da 8, porque es el número que más frecuentemente sale. Y luego, aquí hay un montón de números en los datos. Debe haber una cierta varianza en esa muestra asociada a la columna C. Bueno, la desviación calculada es esta. Obviamente la varianza sería este número al cuadrado. Este es el dato para la primera columna y este es el dato de la desviación para la segunda columna. Son variables diferentes, ambas son variables de escala. Y estos son los datos relacionados para el cuartil 1, 2 y 3 de las variables de escala HT y CD. Tienes solamente que aplicar las variables que se acaban de describir hace unos instantes, ¿verdad? Y bueno, en esta parte no existe nada de lo que se acaba de escribir, pero acá en las variables de escala sí. En las variables de escala también puedes pedir, ¿verdad?, el valor medio de todos estos números, ¿verdad? La mediana, la moda, es decir, el número más frecuente en esa columna. Aquí resulta, por ejemplo, que en esa columna, la columna J, el número que aparece más frecuentemente es el -2. También puedes calcular cuántos están desviados los datos en términos de la definición de la desviación estándar, ¿verdad? Y también puedes calcular el cuartil 1, cuartil 2, ¿de acuerdo? Estos son los estadísticos descriptivos para estas variables cuya información se asocia a la escala de Likert, ¿de acuerdo? La media es muy importante, te indica, aquí por ejemplo el promedio te indica para esta variable, te da un valor negativo. ¿Qué significa eso? Que el tipo de respuestas está por el lado del -2 y el -1, por eso el promedio te da de alguna manera una cantidad negativa. Lo que quiere decir que en esta columna las personas contestaron más por el lado desfavorable hacia la afirmación relacionada con la variable I2. Porque recuerda que se le da una afirmación y el estudiante lo que hace es evaluarla de acuerdo con las 5 opciones. Entonces aquí nos damos cuenta que en realidad en las 3 variables los estudiantes tienden a evaluar en el sentido desfavorable, en desacuerdo a la afirmación que se les presenta. Bueno, no me meteré en la interpretación, pero tú debes de ser capaz de analizar qué significan estos números, ¿verdad? No es el objetivo de este video, ¿de acuerdo? Y vamos a entrar entonces ahora a la parte de cómo se hace para estimar los parámetros poblacionales. Y para eso te voy a compartir la información relacionada con la estimación de parámetros, ¿verdad? Bueno, primero nos vamos a enfrentar a la estimación de parámetro de mu. Obviamente esto tiene relación con la variable HT, horas de trabajo, porque es una variable de escala, pero también con la cantidad de días a la semana, porque también es una variable de escala, ¿verdad? Y también la podrías utilizar para el índice aquel extraño que se calcula con las variables I12, I13 e I37, pero nos vamos a concentrar en las 2 primeras, que es la cantidad de horas de trabajo, ¿verdad? Y la cantidad de días que se trabaja. Nos interesa saber cuál es la población. La población es los estudiantes de la universidad. Por lo tanto, ¿cuál es la variable poblacional HT? Es una variable donde se asume que está la información de todos los estudiantes de la universidad. No vamos a conocer esa mu, pero tratamos de estimarla. ¿En qué nos vamos a basar? En los datos de la muestra, que son 447 datos de la muestra. Es una muestra de un tamaño bastante aceptable. Lo mismo vamos a hacer para la variable poblacional CD. Vamos a utilizar la variable, los datos muestrales, ¿no? Y aquí está la estrategia como se hace para estimar el mu. No voy a entrar en todo detalle porque tú has estado estudiando este tema y tú debes de entender rápidamente de qué está hablando el profesor aquí. Así es que voy a mencionar rápidamente los pasos de la estrategia. Obviamente tienes que conocer para un cierto parámetro que podría ser, por ejemplo, para la cantidad de horas de trabajo al día, tendrías que utilizar obviamente la media de la muestra, que para nosotros en la terminología que hemos estado utilizando en el estudio de esto, le hemos llamado X con raya. Esa la tienes, es la media de la muestra y ya la tienes en Excel, o al menos la detectas por ahí, ¿verdad? ¿Qué más? Tienes que definir un nivel crítico para Z.
Los valores son los que se muestran aquí, dependiendo del nivel de confianza que tú decidas seleccionar, ¿verdad? Entonces, los niveles de confianza son 90, 95 y 99%, pero tú tienes que definir cuál es el nivel de confianza, es decir, cuál es el valor crítico que vas a estar utilizando. Una vez que ya tienes el valor crítico definido, hay que calcular aquel término que se suma y se resta a la X con raya, porque recordarás que esa es la base del método. La estimación de la mu no es un punto, es un intervalo, y tienes que obtener un valor menor y un valor mayor, donde uno afirma que con cierta confianza la mu se encuentra entre esos dos extremos. Entonces lo que tienes que hacer es calcular aquella cantidad que tienes que sumar y restar, que de alguna manera se asocia con este término. El valor crítico de la z, la sigma, que no es otra cosa que la desviación de la población, la raíz dividido sobre la raíz de n, donde esta n es el tamaño de la muestra, en nuestro ejemplo 447. En este caso no conocemos la varianza poblacional, ni la sigma, pero la muestra es bastante mayor de 100. Así es que la varianza o la sigma de la muestra, uno la equipara a la varianza de la población. Eso se hace porque ya la muestra es suficientemente grande y sin mucho riesgo uno puede afirmar que la varianza de la población de alguna manera puede ser equiparable a la varianza de la muestra. Así es que con la varianza o la desviación de la muestra podemos conocer este dato. La n es 447 o el dato que resulte, ¿verdad? Por lo tanto, podemos calcular este dato, que es lo que tienes que sumar y restar para obtener el valor menor y el valor mayor. El último paso consiste precisamente en calcular el valor menor y el valor mayor de ese intervalo. Vamos a ver cómo se hizo, ¿verdad?, en el Excel, y para eso les voy a compartir, pues, el cálculo que se realiza en esa parte, ¿verdad?, y con relación a la estimación de parámetros de la mu. Seguimos en la parte inferior, es la parte que está más abajo en tu base de datos, está la estimación de parámetros. Dice aquí, ¿verdad?, estimación de la mu para la variable horas de trabajo y cantidad de días a la semana, es decir, para estas dos variables. Esta variable, la muestra está asociada a esta columna. Como tú te puedes dar cuenta, no vamos a levantar los datos porque ya sabemos que arriba en las otras filas está la información de esta variable. Es decir, los datos de la muestra correspondiente a esta variable. Y arriba en las casillas, ¿verdad?, se encuentran los datos correspondientes de la muestra relacionada con esta variable. Y aquí se encuentran las medias muestrales que ya fueron calculadas. ¿Esas cómo se calcularon? Son los valores medios, estos que están aquí, simplemente los trasladas. Tú los puedes copiar simplemente sin tener que escribir números. Yo sí los copié tal cual, ¿verdad? Los puse ahí como números. Y también necesito conocer la desviación poblacional, pero ya quedamos que la desviación poblacional va a ser equiparable a la desviación de la muestra. Esa desviación de la muestra es para la primera variable esto y para la segunda variable esto otro, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces estamos en la parte de que sí podemos encontrar las X con raya para nuestra estimación de los parámetros poblacionales. Si se dan cuenta, vamos a hacer la estimación tanto para esta variable poblacional como para esta otra, y estamos siguiendo la estrategia definida hace un momento. Aquí están las medias muestrales, las desviaciones poblacionales son equiparables a las desviaciones de las muestras que ya fueron calculadas. Estos son los valores críticos. Aquí dice pulsar, si se dan cuenta, lo que significa que tú le puedes cambiar. Este es el valor crítico para un nivel de confianza de 95%. Este es el valor crítico para un nivel de confianza de 99%. Tú le podrías cambiar, por ejemplo, al primero, ¿verdad? 1.645. Si haces eso, estás calculando el intervalo de confianza para un nivel
de 90%, ¿verdad? Ya le cambié aquí con el valor anterior a 1.645, corresponde con el 90% de confianza para la estimación de mu para esta variable poblacional, ¿verdad? Y luego, este es el término que de alguna manera tienes que sumar y restar. ¿Cómo se calcula? Como se ha dicho, multiplicas el valor crítico, es decir, este valor que estoy señalando, ¿verdad? Por la sigma, pero recuerda que la sigma es esta, ¿verdad? Y tienes que dividir sobre la raíz de n. Y la raíz de n, la n es el tamaño de la muestra, ¿verdad? Que de alguna manera el tamaño de la muestra pues se encuentra por acá, ¿verdad? Este es el tamaño de la muestra, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos eso para los estudiantes que trabajan exclusivamente. Bueno, a ver, vamos a ver. Aquí estoy manejando el dato 446, ¿verdad? Bueno, aquí estamos considerando el total de la población. Esta P corresponde con la proporción, perdón, estoy en otra cosa, me estoy brincando. Estamos hablando del valor medio, de alguna manera, para la variable HT. Tenemos la media muestral, tenemos la desviación poblacional, tenemos el valor crítico, tenemos el valor que se tiene que sumar y restar. Ya quedamos que el valor que se suma y se resta es el valor crítico multiplicado por la sigma sobre la raíz de la n, ¿de acuerdo? Muy bien. El límite inferior, ¿cómo se calcula? Al valor medio, que es este, le restas este término, te da esto. El valor superior del intervalo, al valor medio le sumas este término, te da esto otro. Algo parecido haces con la variable poblacional CD y vas a tener estos dos valores. Estos dos valores te representan el intervalo para un nivel de confianza de 90%, para la mu relacionada con esta variable poblacional, y estos dos valores te representan el intervalo que con una confianza de 99% contiene a la mu de esta variable poblacional. Eso es lo que te puedo comentar sobre la estimación de la mu para estas dos variables poblacionales que son variables de escala. Entonces está siguiendo la estrategia definida previamente. Ahora vamos a hablar de cómo se hace la estimación de una P para variables categóricas, y para eso me voy a trasladar de nueva cuenta a un texto que es el texto que estoy utilizando, ¿verdad? Sí. Esta es la estrategia para la estimación de la mu que acabamos de revisar. Ahora vamos a hablar de la estrategia para la estimación de cierta proporción de datos categóricos. Por ejemplo, ¿cuáles datos categóricos? La A, la B, la M. ¿Qué queremos estimar? La proporción de personas que se autoclasifican en la universidad, no nada más en la muestra, sino en la universidad como personas de ingresos familiares altos. ¿En qué nos vamos a basar? En la información de la muestra. Algo parecido puedes hacer para la proporción de datos de personas que se autoevalúan como personas con ingresos familiares bajos. Lo mismo puedes hacer para la proporción de personas, estudiantes de la universidad, que se autoevalúan como personas de familias con ingresos medios, ¿verdad? Y bueno, aquí está la estrategia para el ejemplo de aquellas personas que se clasifican con A, es decir, ingresos familiares altos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Obviamente necesitas encontrar la proporción de datos de esa categoría, es decir, la proporción de éxitos, diríamos nosotros, en la muestra. Eso obviamente lo tienes ahí en el Excel. Ahorita lo veremos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tienes que definir? El valor crítico según el nivel de confianza que quieras escoger. ¿Qué más tienes que hacer? Calcular el término que vas a sumar y restar. Recuerda que la estrategia es la misma. La proporción de éxitos en la muestra, le sumas y le restas un término. Ese término es precisamente esto. Pero, si te das cuenta, se parece mucho para el caso en que estás estimando mu. Pero aquí la sigma es, de alguna manera, la desviación poblacional, que no es otra cosa que P por 1 menos P, la proporción que andas buscando. Pero
No conocemos, obviamente, la proporción de la población, pero podemos utilizar la proporción de la muestra. Así es que esta es la proporción de éxitos en la muestra. En nuestro caso, la proporción de letras A. Así es que aquí sería la proporción de letras A por 1 menos la proporción de letras A. De esa manera vas a calcular la sigma. Vas a tener que dividir sobre la raíz de n, donde la n es el tamaño de la muestra. ¿De acuerdo? De esa manera vas a tener el término que vas a sumar y restar. Cuando ya tienes eso, obtienes el límite superior y el límite inferior de ese intervalo de estimación. Lo que haces para la A, lo puedes hacer para la B y también lo puedes hacer para la N. ¿De acuerdo? Vamos ahora a trasladarnos hacia la parte del Excel para podernos dar cuenta cómo están ordenados y organizados los datos en términos de la estimación de la P. En esta parte, como se dan cuenta, está la estimación de la mu que acabamos de explicar, y aquí en esta parte, si ustedes observan, está la estimación de la P. La organización de la información es similar. Aquí está el tamaño de la muestra, son 446, asociados a la columna E, ¿verdad? Y esta es la proporción de éxitos, porque estamos analizando la categoría de respuestas A, es decir, aquellas personas que se autoperciben como de ingresos familiares altos. Y bueno, según los datos del Excel, ¿verdad? Existe esta proporción 0.3139. ¿De dónde salió eso? De acá, de los datos que tenemos, ¿verdad? Encontramos la cantidad de personas que se autoperciben en los 447 como personas de ingresos familiares altos, son 14. ¿Qué porcentaje es esto? El 0.3139. Eso es lo que estamos escribiendo acá en esta parte, ¿verdad? Entonces, aquí está el 0.3139 que les estoy mencionando. Es la proporción de éxitos en la muestra. ¿Cuál es la varianza? La varianza, ¿verdad?, de la población es P por 1 menos P. Pero como la muestra es suficientemente grande, en realidad es la proporción de la muestra, donde la P es de alguna forma, ¿verdad?, la proporción en que aparece la A. ¿Qué significa? ¿Cómo calcularías esto? Proporción de la A multiplicado por 1 menos la proporción de la A. Eso se calcula aquí con esta expresión. Esto es la casilla de la proporción de la A multiplicada por 1 menos la proporción de la misma A. De esa manera vas a calcular la varianza poblacional. Se equipara de alguna manera utilizando las proporciones como sale la clasificación del dato categórico A. Y el valor crítico de Z, pues ese tú lo estableces. Aquí en este caso es para un 99% de confianza, ¿verdad? Si tú quisieses, si tú decides que el nivel de confianza es 90%, aquí tendrías que escribir 1.645, ¿verdad? ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego, ¿qué es lo que viene enseguida? Calcular el término que vas a tener que sumar y restar. ¿Ese cómo lo calculas? Pues este número, este que está aquí, como indica aquí la expresión, por la raíz de esto que está aquí no es otra cosa que la varianza que hemos calculado, esto, ¿verdad?, dividido sobre la n, pero a ese término le sacas la raíz. Aquí está, si observas, aquí está la expresión. Esto corresponde con la Z crítica, esto es la raíz, esto corresponde con la varianza poblacional que ya hemos calculado y esto corresponde con el tamaño de la muestra. Así es que, así calculas el término que se va a sumar y se va a restar. Ya no queda más que obtener el valor inferior del intervalo y el valor superior. Estos son los valores. ¿Con qué nos encontramos? Con una confianza de 99%, podemos asegurar que la proporción de personas que afirman pertenecer a ingresos familiares altos se encuentra entre 1% y 5%. Eso es lo que significan estos números, entre 1 y 5%. Obviamente aquí podrías cambiar, ¿de acuerdo? Le podrías cambiar, por ejemplo, a 1. Digamos, 64.5, y obviamente estás hablando para un nivel de confianza de 90% y tienes que esa proporción de personas en la población, porque estamos hablando de un parámetro poblacional, la tal P se encuentra entre casi 2%,
esto es 1.7%, y casi 4.5%, ¿de acuerdo? Esto es lo que les puedo decir sobre la estimación de la P para el dato categórico A. Algo parecido puedes hacer para el dato categórico M, no lo voy a explicar, aquí se encuentra. Y también en el mismo Excel se encuentra la estimación de P para el dato categórico B, es decir, para la percepción de ingresos familiares medios. Muy bien, permítanme pasarme a la última parte, ¿verdad? Y bueno, hemos prácticamente terminado con la exposición de este tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido a contar celdillas que tienen números, celdillas que están en blanco, ¿verdad? Celdillas que tienen cierta letra o cierta palabra. Eso es lo que hemos aprendido. El conteo es importante porque nos permite calcular proporciones de datos de cierto tipo. También hemos aprendido que las variables de escala tienen ciertos estadísticos descriptivos. Igual las variables que se asocian a datos de Likert. También les puedes calcular los estadísticos descriptivos. ¿Estos cuáles son? Bueno, tamaño de la muestra, valor medio o promedio, mediana, ¿verdad? Muda, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, rango, ¿verdad? Valor menor, valor mayor. Ese tipo de datos son los estadísticos descriptivos, te describen la muestra. Finalmente, pudimos hacer también en este ejercicio la estimación del parámetro mu para dos variables de escala y la estimación de un parámetro p para una variable que tiene 3 categorías distintas en su información. Esto es lo que les puedo comentar. Les sugiero que hagan el ejercicio, cambien los datos, escriban de manera diferente el mismo archivo para que no pierdan la comparación y puedan hacer la comparación con el original, ¿verdad? Conviértete en maestro de hacer esta clase de operaciones. No sabes cómo te va a ser útil en el momento en que vas a hacer los análisis de la información que el profesor te va a poner para que analices. Muchas gracias por haberse mantenido hasta aquí. Espero que sea provechoso.